Bienvenidos al seminario Actualización en el tratamiento del tumor estromal gastrointestinal, mejor conocido como GIST por sus siglas en inglés. Este seminario va a ser conducido por el doctor Matías Chacón, oncólogo clínico egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde es docente de la residencia de oncología clínica. Actualmente es presidente de investigadores clínicos en oncología del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires y es miembro del Consejo Asesor para GIST del LifeRap Group, que es una de las organizaciones más importantes a nivel mundial en la investigación de este tipo de tumores. Mi nombre es Jairo Becerra, soy miembro de Alianza GIST y seré su moderador durante el día de hoy. Ahora los dejo con el doctor Matías Chacón. Doctor Chacón. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su tiempo para tomar un tema no tan frecuente para el oncólogo, pero de mucha realmente información que ha modificado el curso de la historia natural de la oncología. Para hablar de la actualización en el tratamiento del GIST, deberemos también hablar acerca de la historia del GIST. Los GIST tuvieron su primera descripción histopatológica por Masur y Clark en el año 1983. En 1986 fue descubierto el receptor KIT. En el 95 se observó que las células intersticiales de Cajal expresaban el receptor KIT. En el año 98 se produce el gran suceso para esta patología, que es Ilota y colaboradores descubren que los GIST tienen mutaciones en un gen llamado KIT. Un año después, el imatinib muestra que provoca inhibición de algunas líneas celulares de GIST en pacientes que tenían KIT mutado. Menos de un año pasó para que el primer paciente fuera tratado con imatinib, con realmente un suceso muy impactante en la medicina. Casi 2 años después, la FDA aprueba el imatinib para GIST metastásico. Menos de 4 años pasaron para la aparición de la segunda droga útil en GIST, que es el sunitinib, y como hecho trascendente en la oncología, como droga blanco específico, la FDA aprueba el imatinib luego de la cirugía en el año 2008. En el 2012 se aprueba el imatinib por 3 años para pacientes de alto riesgo en adyuvancia. Y en febrero de 2013 se aprueba la última molécula actualmente disponible, que es el regorafenib en pacientes de tercera línea. Ahora bien, como introducción y síntesis del contenido que vamos a escuchar, hay un conocimiento establecido, y es claro, donde los GIST son un grupo infrecuente de tumores, donde la cirugía es el tratamiento estándar en enfermedad localizada. También es claro que el imatinib adyuvante beneficia a pacientes de riesgo elevado. El riesgo intermedio surge también en cierto interrogante. También es conocido que las recurrencias sistémicas ocurren en el 30% de los pacientes, y donde sabemos que la primera línea, la segunda línea y la tercera línea en el tratamiento de enfermedad avanzada ya están técnicamente ocupados por el imatinib, el sunitinib y el regorafenib. Eso es un conocimiento ya establecido a lo largo de estos 15 años de conocimiento en esta enfermedad nueva que son los GIST. Escenarios con información en proceso de avance básicamente son aquellos GIST donde el c-KIT por inmunohistoquímica es negativo, donde hay necesidad de genotipificar, hay necesidad creciente acerca de las síndromes familiares en GIST, mayor conocimiento de lo que conocemos hoy como GIST wild type o salvaje, esclarecer el rol del cirujano en la enfermedad avanzada y nuevas opciones o estrategias terapéuticas. En lo que hace al gráfico que tienen delante suyo es las células intersticiales de Cajal, dibujadas por Cajal, y algo que comparte junto con los GIST son c-KIT positivo por inmunohistoquímica. Este es el trabajo publicado en la revista Science, donde la mutación en el gen KIT lleva a una mutación que provoca una ganancia de función en las células y provoca el oncogen más importante en esta patología, que es el KIT. Fíjense que el estudio pivotal en lo que hace a este conocimiento se estableció que en 4 de los 5 casos se encontró mutación del KIT,
conociendo que las deleciones del gen KIT son de peor pronóstico y que claramente establecen mayor sensibilidad al imatinib. El segundo paso importante fue publicado en la revista Science 5 años después por Michael Henrich y Chris Corliss, donde descubrieron un segundo gen involucrado en estas mutaciones que son activadoras, en este caso del receptor alfa del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Las características de este gen básicamente redunda en un curso más indolente de la enfermedad. La mayoría de los pacientes presentan localización gástrica y el subtipo histológico es más epitelioide que fuso celular. Hay un subgrupo de este gen que presenta una resistencia primaria al imatinib. Entonces, la genotipificación tiene un valor claro en lo que es el diagnóstico, el pronóstico y la predicción de respuesta ante los diversos fármacos en esta etapa de los pacientes con GIST. Si vamos a las mutaciones en GIST conocidas y no conocidas, vemos que a la derecha las mutaciones relacionadas al gen KIT constituyen aproximadamente el 80% de las mutaciones conocidas en esta patología, siendo más frecuente la mutación del exón 11 en un 67% de los casos. Eso constituye un punto de acción sobre el dominio de yuxtamembrana intracelular. En lo que hace al receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, la mutación más frecuente se encuentra en el exón 18. Si vemos en el centro de la pantalla, donde lo que constituye el wild type o el tipo salvaje de GIST constituye solamente el 7% de toda la patología. Uno de los grupos que se ha conocido recientemente es aquellos pacientes que tienen GIST donde hay pérdida de un factor transcripcional muy interesante que es la succinato deshidrogenasa y que constituye el 1% de los pacientes con GIST. Después hay otras mutaciones como en el gen BRAF o asociado a la neurofibromatosis, solamente siendo el 1% de esta patología. Un avance muy interesante publicado recientemente ha sido en la revista Nature en el año 2010, donde existe también otro factor de transcripción que forma parte de la familia de los ETS, en este caso es el ETB1, y contribuye a la patogénesis de GIST. Se vio que los GIST que tienen la mutación en el gen KIT habitualmente pueden tener alguna evolución rápida o compleja, pero es imprescindible tener esta sobreexpresión o esta amplificación, acá como la ven en la gráfica, donde la mayoría de los pacientes que tienen GIST presentan esta amplificación del ETB1, que no solamente hace a la oncogénesis de los GIST, sino también potencialmente puede ser un blanco terapéutico de algunas de las drogas que ustedes ya conocen como las MAP kinase inhibitors. Esta es la vía fisiológica del KIT, donde un sustrato proteico es fosforilado por el KIT y la quinasa, y esta activación del receptor inicia una cascada de señales muy complejas que culminan en la proliferación celular y en la supervivencia. En este caso, la mutación del KIT, y a modo de resumen del tipo de mutaciones que uno presenta, el 80-85% tiene mutaciones del gen KIT, el 5 al 7% del PDGFRA, y son wild type o salvajes entre el 8 a 10%. En el caso de si buscamos una definición de GIST salvaje o wild type, es aquellos pacientes que no tienen mutación del KIT ni del receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. En ese caso, hoy en día la población wild type se ciñe exclusivamente a aquellos pacientes que tienen pérdida de función en ese gen llamado succinato deshidrogenasa, en aquellos pacientes que tienen asociación con la neurofibromatosis tipo 1 y en aquellos pacientes que tienen mutaciones del BRAF. Como verán en el gráfico, estos son pacientes wild type. Si ven el centro del círculo, van a ver que lo rojo son las mujeres y los azules más claritos son hombres. Fíjense que la gran mayoría de pacientes que tienen GIST wild type son mujeres. Cuando vamos al círculo contiguo, estos redondeles grises significan mutaciones en la línea germinal, o sea que son
enfermedades potencialmente hereditarias. Cuando vamos al círculo que se abre un poco más allá, desde la hora 12 hasta aproximadamente la hora 4, van a ver todos que son mutaciones en la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa tiene distintas formas y fíjense que esto constituye uno de los hechos más importantes también en la oncogénesis de los GIST. Entonces, esto claramente refleja un avance en el conocimiento molecular de esta patología que antes tenía solamente 2 mutaciones conductoras, como la del KIT o del PDGFR. Este es un caso puntual donde en un paciente con un GIST con c-KIT mutado muestra por inmunistoquímica la expresión de la succinato deshidrogenasa. Aquellos pacientes que no tienen la succinato deshidrogenasa, que son los mutados o los GIST pediátricos, van a mostrar, como vemos acá, ausencia de la expresión por inmunistoquímica de esta proteína. Por lo tanto, es una metodología que uno podría emplear, la inmunistoquímica, para poder aclarar aquellos GIST que son del tipo salvaje o wild type. En lo que hace incidencia o prevalencia, los GIST constituyen el 1% de todos los tumores gastrointestinales. Y si se fijan en la gráfica, la edad mediana de presentación es entre los 40 y los 60 años. Si bien no hay datos poblacionales muy fidedignos, o salvo algunos datos de Suecia, de Islandia, los datos del SER reflejan aproximadamente la incidencia de 3.000 o 6.000 casos nuevos de GIST por año en los Estados Unidos. Cuando hacemos la aclaración en relación a qué GIST es esporádico hereditario, aproximadamente uno puede decir que el 95% constituye esporádico y se da más frecuentemente en hombres, y el hereditario solamente constituye el 5% de los casos. Fíjense que parte de los genes involucrados en la oncogénesis de estos 2 subtipos ya han sido mencionados previamente. Este es un gráfico donde para entender el GIST de tipo salvaje uno debería ver una población pediátrica y una población no pediátrica. Dentro de la población no pediátrica uno podría llamar población adulta más de 40 años, y en esa población claramente está el gen el BRAF, y esta mutación es muy similar a la que vemos en melanoma, la B600E, donde estos GIST con mutación del BRAF tienen habitualmente un comportamiento más agresivo y la localización habitual es en el intestino delgado. Cuando vemos a GIST de etapas de edades intermedias, entre los 18 y los 40 años, la mayoría estaría asociada a la neurofibromatosis tipo 1, y también está descrito la tríada de Carney o la díada de Carney-Stratakis, donde asocian GIST, paragangliomas y condromas pulmonares. Y la característica es que la mayoría son mujeres. En relación a GIST, entonces, tiene que ser claro que el diagnóstico es clínico patológico, se debe hacer testeo molecular, porque como vimos anteriormente tiene impacto en lo que es diagnóstico, pronóstico y predicción a la respuesta a fármacos. El tratamiento quirúrgico es obviamente fundamental y es la mejor herramienta que puede tener un paciente o un médico para curar a un paciente con GIST, y obviamente en el lapso de estos 15 años de esta enfermedad hemos aprendido mucho acerca de biología y de tratamientos sistémicos. La presentación clínica usualmente tiene un curso o un comienzo asintomático, y los síntomas están en relación al tamaño y la localización de las masas tumorales. De entre los síntomas más comunes, las masas palpables o la palpación de dolor específicamente dentro del abdomen constituyen la mayor frecuencia, junto con las hemorragias, a pesar de ser inicialmente lesiones submucosas. Sabemos que es el tumor no epitelial más frecuente del tubo digestivo y el sitio primario más frecuente, por lo menos en lo que es occidente, es el estómago. Se ha visto en población oriental, donde el sitio primario más común en Japón o en China es el intestino delgado. En nuestra población caucásica o latina, el 30% de los GIST se localizan en el intestino delgado y el resto ocupa colon, recto y esófago. En nuestra casuística son los pacientes con un menor sitio de incidencia.
Este es un paciente mío con una masa primaria en el estómago, este es el estómago y esta es la masa tumoral que crece de la pared hacia afuera y tenía una metástasis peritoneal, sí, que había sangrado espontáneamente. Este es otro paciente con un GIST en el intestino delgado y este es otro paciente con una lesión en el yeyuno. Localizaciones bastante poco accesibles para los diagnósticos endoscópicos. En este caso, estamos mostrando una gastrectomía parcial, esto es tejido gástrico de una paciente con un GIST de tipo pediátrico y donde la característica peculiar es la presencia de masas multifocales en el mismo tejido. Esto no es una metástasis de otro tumor ni de un GIST, sino que son masas multicéntricas y multifocales en el mismo estómago. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico básicamente se ciñe a la sospecha del clínico y del cirujano. El rol del patólogo es absolutamente crítico y decisivo a la hora de poder esclarecer la patología de estas enfermedades y obviamente una herramienta que cada vez uno la tiene que utilizar más, que es la genotipificación. Los patrones histológicos básicamente son tres: el fuso celular, que es el más parecido a los leiomiosarcomas o los sarcomas, con células ausadas como ven en este sector de la pantalla, esto con disposición como si fuera un fibrosarcoma, es característica del patrón fuso celular, y el otro patrón es el epitelioide, que es más confundible con otros tumores epiteliales como los adenocarcinomas gástricos. El otro 10% lo constituye tipo mixto. ¿Cuáles son los datos fundamentales que el patólogo debe acercarnos al cirujano y al resto del equipo multidisciplinario? Básicamente es el tamaño del tumor medido en centímetros y la medición o el conteo del índice mitótico como número de mitosis cada 50 campos y la inmunistoquímica relacionada hacia el CETIP. Estos son los tres elementos fundamentales para que el resto del grupo médico pueda tomar una decisión apropiada sobre cada paciente individual. En lo que hace a la inmunistoquímica es fundamental y es una de las técnicas más específicas, que es el CEKIT, para la identificación de esta patología, ya que es positivo en el 95% de los casos. Históricamente, estos tumores eran marcados con CD34 y actina músculo liso. Hoy en día constituye el gol estándar en el diagnóstico el CEKIT. En aquellos pacientes que el CEKIT es negativo, como van a ver acá, otra de las técnicas disponibles es el DOC1, llamado así porque fue descubierto en GIST o Discover on GIST, y lo constituye positividad en el 35% de los GIST que son CEKIT negativos. En aquellos pacientes que tienen el CEKIT positivo, el DOC1 también está presente en más del 95% de los casos. Los diagnósticos diferenciales van desde tumores neurales como el schwannoma, el neuroma, el tumor nervioso de la vaina periférica, ganglioneuroma, paragangliomas, carcinoides, desmoides, otros tipos de sarcomas como los leiomiosarcomas, y realmente son diagnósticos diferenciales que el patólogo debe esclarecer desde el punto de vista morfológico, pero también puede guiarse por las distintas técnicas de inmunistoquímica que hemos precisado previamente. El CEKIT realmente diferencia de lo que es un leiomioma, un leiomiosarcoma o un tumor nervioso de la vaina en casi la mayoría de los casos. Entonces, esto es fundamental que los patólogos, sumada a la experiencia individual de cada uno de los centros, pueda hacer un diagnóstico diferencial correcto. En este estudio histopatológico vamos a ver la morfología de un GIST con tabiques, esto es menor aumento, esto es mayor aumento, donde ven distintos núcleos tumorales separados por tractos fibrosos. Estos son los tractos fibrosos, estas son las células tumorales, y esto es característico de un GIST que porta déficit de la succinato deshidrogenasa. Esto es CEKIT positivo y esto es succinato deshidrogenasa negativa. Esta es la característica histopatológica más común de este tipo particular de GIST, que son del tipo salvaje, pero que portan mutaciones en el gen de la succinato deshidrogenasa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico por imágenes en GIST? La ecoendoscopía o la endoscopía habitualmente muestra lesiones endoluminales, a veces las lesiones son submucosas y no se ven. Este es un patrón clásico, un patrón polipoide de la endoscopía, no es necesario hacer ecoendoscopía para ver esto.
Y la tomografía computada es también importante a la hora de poder estadificar localmente y para estadificar otro de los sitios más frecuentes de implantes, que es el hígado y el peritoneo. La resonancia magnética es de extrema utilidad para aquellos pacientes que tienen GIS fundamentalmente de recto, como medio para objetivar respuestas ante tratamientos sistémicos, y el PET es una herramienta metabólica que el médico puede emplearla en aquellos pacientes en los cuales se necesita una respuesta rápida, temprana, como la neoadjuvancia, o en aquellos pacientes que hay lesiones dudosas en la tomografía y uno debe esclarecer a través de un método metabólico. Acuérdense que es vital que la tomografía computada sea hecha con contraste, tanto con contraste oral como intravenoso. La fase intravenosa tiene que ser arterial, venosa y portal. Es fundamental también contar con fases tardías, porque en gran parte, como vamos a ver en este paciente, la fase arterial tardía mostró esta imagen hepática que en una fase temprana no se ve, y esto cambia la estructura de lo que uno debe hacer ante el paciente. Por lo tanto, las tomografías se deben hacer en forma completa y con contraste. Esta es una econdoscopía que son muy útiles para demostrar las lesiones en base a los 5 niveles que se conocen dentro de las econdoscopías, que van desde la mucosa hasta la serosa. En general los GIST ocupan entre el segundo y cuarto lugar o cuarta capa de las endoscopías. Vamos al tratamiento de la enfermedad con criterio curativo y la cirugía, como vemos en el gráfico, esta foto, la lesión de un paciente tenía un cáncer de colon, este hombre, y dentro de las tomografías observé una lesión pediculada en el estómago que es de la cara del estómago hacia afuera, donde la resección no debe ser amplia, con márgenes de 1 o 2 centímetros, es suficiente, no hay que hacer grandes gastrectomías. La resección debe ser completa, la resección debe ser con márgenes negativos, se debe explorar la cavidad peritoneal en la búsqueda de lesiones que no puedan ser evaluables mediante la tomografía o el PET. No se debe hacer linfadenectomías de rutina, exceptuando aquellos GIST que tienen características epitelioides o que tienen algunas características mutacionales que uno no conoce. No se debe hacer citorreducción subóptima, la citorreducción debe ser óptima. Si el cirujano va al quirófano, tiene que ir con la intención de resecar todo lo que ve. No debe haber cirugías mutilantes, uno debe evitar las resecciones abdominoperineales, no debe hacer amputaciones de recto, se debe ser conservador, las esofarectomías deben ser también pausadas y realmente discutidas en forma multidisciplinaria porque los pacientes eventualmente se pueden beneficiar de tratamientos perioperatorios o preoperatorios. Y es claro que no debe haber ruptura tumoral. Los GIST per se son tumores friables, lábiles, que pueden romperse fácilmente, no solamente con el acto operatorio, sino también espontáneamente. Entonces, el cirujano debe evitar la ruptura tumoral intraquirúrgica. Si es necesario hacer resecciones en bloques, se deben hacer resecciones en bloques. La laparoscopía está recomendada y hay mucho publicado acerca de esto, realmente con resultados oncológicos tan firmes como los resultados con las cirugías abiertas, siempre y cuando sean centros que estén entrenados en la técnica laparoscópica. ¿Qué pasa con los pacientes que fueron a resección y quedaron con márgenes positivos? Bueno, balancear la localización de tumor para decidir si hay que ampliar o no la cirugía. Estos son los conceptos estándares, hay ciertas incertidumbres, si la biopsia genera siembra o no. La respuesta es no, hay el estudio escandinavo que randomizó contra uno de imatinib, estudió esto en un grupo selecto de pacientes y mostró que la biopsia transabdominal no genera riesgo de siembra. ¿Qué hacemos con los tumores menores a 2 centímetros si los observamos? Los canadienses claramente lesiones por arriba de 1 centímetro no las observan. En las guías del NCCN, lesiones menores a 2 centímetros no hay un criterio estricto, al igual que en las guías de ESMO. Menos de 2 centímetros puede uno llegar a vigilar si es factible realizar econdoscopía y si el paciente es adherente. Hay algunas citas quirúrgicas acerca de nucleación de tumores realmente en situaciones complejas, donde la nucleación tendría algún control local, pero ante todo uno debe ir a la resección con objetivo de hacer resección completa. En relación a la neoadjuvancia, ¿a quién? Los estudios son estudios, la gran mayoría retrospectivos y de series institucionales.
hay un solo estudio del RTOG hecho en forma prospectiva, donde se le dio a los pacientes entre 4 y 8 semanas de imatinib. En realidad no es claro cuánto tiempo, aparentemente sería entre los 6 y los 12 meses que uno debería dar imatinib, que es el tiempo donde uno logra reducir el volumen tumoral. ¿A quién? Y pacientes que eventualmente tengan GIST en zonas complejas como unión gastroesofágica, esófago o recto. Esas son las 3 localizaciones donde uno eventualmente contempla la neoadjuvancia. Si es el imatinib, sí, la única droga testeada en este subgrupo es el imatinib. La dosis y realmente va a estar un poco condicionada por la mutación, donde vamos a hablar en unas diapositivas más adelante. ¿Cuánto uno debería continuar si hizo neoadjuvancia con imatinib luego de la cirugía? Lo estipulado empíricamente en base a los datos que tenemos es aproximadamente uno debería completar 3 años con el imatinib. ¿Qué pasa con los GIST que son salvajes o son wild type? Y realmente es una situación donde uno debería ir a la cirugía porque el tratamiento con imatinib no tendría el mismo rendimiento que en los pacientes que tienen mutaciones del exón 11 conocidas. ¿Qué pasa con los GIST localizados? Entre 30 y 50% de los pacientes tienen recurrencias. Habitualmente la recurrencia que se genera en patrones no quirúrgicos. El peritoneo y el hígado son los lugares más comunes, según datos históricos de Ronald de Mateo. En base a esto, tanto en términos de recurrencia como clasificar el riesgo de los pacientes que ameritarían algún tratamiento postoperatorio, hay distintas clasificaciones de riesgo estimadas en base también a la acumulación del conocimiento. Las guías del NIH fueron las primeras en el año 2002 y ya desde el año 2010 existe un TNM para cada una de las localizaciones de los GIST. No vamos a andar en cada uno de estos, pero sí a lo que uno aplica clínicamente, donde la clasificación de riesgo se basa estrictamente en base al tamaño del tumor, al índice mitótico, y uno de los agregados recientes es el sitio tumoral, si es gástrico, no gástrico o si hay ruptura. Fíjense que las características de alto riesgo se definen siempre si hay ruptura, si es un GIST no gástrico, o si los pacientes tienen tumores más de 5 centímetros con más de 5 mitosis, o más de 10 centímetros con o más de 10 mitosis. Todo eso constituye un grupo de alto riesgo en el cual hay más evidencia para dar tratamiento postoperatorio. Los estudios en adjuvancia, desde el estudio fase 2, con 107 pacientes de 1 año solamente de imatinib, que contra los datos históricos mostró un beneficio superlativo, hasta los estudios, el estudio fase 3, el ACOSOC Z9001, que randomizó a hacer 1 año de imatinib contra nada, demostró beneficios en términos de recurrencia. El estudio alemán escandinavo fase 3 comparó 3 años de imatinib contra 1, lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Hay otro estudio de LEORTIC con 900 pacientes randomizados a 2 años de imatinib contra vigilancia, y hay un estudio que todavía se esperan los resultados de imatinib durante 5 años. En lo que hace al estudio que impactó o cambió nuestra práctica cotidiana, el estudio alemán y escandinavo fueron 400 pacientes de alto riesgo, llamados por los criterios que mencionamos antes, más de 10 centímetros, más de 10 mitosis, o la combinación de más de 5 centímetros con más de 5 mitosis, o aquellos pacientes que independientemente del número de mitosis o el número en centímetros de su tamaño, tenían ruptura espontánea o ruptura durante la cirugía. Esos pacientes fueron randomizados a 3 años versus 1, y lo que se vio una diferencia significativa a 5 años, casi del 20% de los pacientes que recibían 3 años de imatinib respecto a 1 año. En ese análisis también se observó diferencias en lo que era supervivencia global de casi 6% en números absolutos de entregar 3 años de imatinib versus 1 año de imatinib a pacientes de alto riesgo. Entonces, como subgrupos de análisis, uno podría decir, en riesgo bajo, el estudio Z9001, que eran 1 año contra nada, no mostró beneficio, a pesar que la aprobación de la FDA del imatinib en adjuvancia fue en GIST de más de 3 centímetros.
En riesgo intermedio realmente no hay datos claros y en alto riesgo sí hay datos fuertes, hacer 3 años de imatinib y se ve mayor beneficio en aquellos GIS que son no gástricos, en aquellos que presentan ruptura y que tienen alto índice mitótico. ¿Qué hacemos en el caso de las mutaciones? Es claro que en el exón 11 hay beneficio, es una de las mutaciones más sensibles al imatinib, y se vio claramente beneficio en aquellos que tienen deleciones del exón 11. En aquellos pacientes que tienen mutaciones del exón 9 no hubo beneficios, pero fíjense el número de pacientes incluidos en este grupo en el estudio Z9001, que fueron solamente 15 pacientes. ¿Qué pasa con los wild type o los no mutados ni en KIT ni en PDGFR? En realidad, acá dice que hay beneficio, pero no hubo beneficio, faltó el no acá adelante. Pero fueron nada más que 11 pacientes, por lo tanto, uno no puede realmente tomar una decisión acerca de estos datos, porque los datos son realmente en poca cantidad de pacientes. Entonces, para redondear acerca de adjuvancia, 400 miligramos de imatinib durante un año, aprobado por la FDA, pero 3 años de imatinib aprobado por FDA y EMA para los GIST de alto riesgo. Imatinib 400 es la dosis para aquellos pacientes que tienen mutación del exón 11. 800 se extrapolan algunos datos de enfermedad avanzada, no hay datos prospectivos en lo que hace adjuvancia, los datos son insuficientes, para prescribir 800 en lugar de 400. Y realmente no entregar adjuvancia con los datos actuales en aquellos pacientes que son wild type o que tienen mutaciones resistentes al imatinib o en aquellos pacientes con GIST de bajo riesgo. En enfermedad avanzada, la primera droga, como mencionamos hoy, el imatinib, fue la primera droga que demostró eficacia y lo que hace técnicamente el imatinib es bloquea ese bolsillo de la tirosina quinasa e inhibe esa cascada de señales hacia abajo. Esto es la prueba del concepto y el Big Bang en sí, que también involucró otras patologías, y esta fue la publicación de Heikki Gensu en el New England en el año 2001, 15 años atrás, donde una paciente, después de haber sido tratada durante 4 semanas con imatinib, se vio, fíjense, esto es el índice de proliferación antes del tratamiento y después del tratamiento, donde hay una disminución de la celularidad significativa. Esto es Ki67, disminuyó notoriamente, y esto es la mutación, la inmunistoquímica del KIT, donde disminuyó notoriamente después de solamente 2 semanas de tratamiento. Esto fue un Big Bang en la oncología y en GIST también. El primer estudio llevado a cabo, un fase 2, que comparó 400 contra 600 miligramos, en 147 pacientes, no demostró diferencias en términos de dosis, pero lo que quiero mostrar acá es que hubo un beneficio del 83% en poblaciones donde antes no había ningún tratamiento efectivo. Eso motivó que este análisis, que mostró que no hubo diferencia entre 400 y 600 miligramos, el tiempo a la progresión fue aproximadamente de 2 años. Más interesante es que a 9 años de este estudio, un 18% de los pacientes continúan tratamiento. Estamos hablando de una patología donde no había drogas específicas, no había chance de brindarle a los pacientes nada más que la cirugía. Y estos son pacientes con enfermedad avanzada y resecable en su momento, que están vivos casi a 10 años, 18%. De los 2 estudios más importantes americanos y europeos, que reunieron entre los dos casi 1.500 pacientes, fíjense que no hubo diferencias significativas ni para el estudio europeo ni para el estudio americano en lo que era tasa de respuesta de 400 a 800 miligramos de imatinib. Fíjense, la tasa de respuesta es muy similar y con un beneficio concreto casi en el 85% de los pacientes en términos de recurrencia. Este es el seguimiento a 10 años del estudio americano, donde a 10 años hay un 22% de pacientes que están vivos, o sea, un número realmente muy interesante que es paradigmático en la oncología moderna. Cuando vamos al tipo de mutación, y en base al tipo de mutación, qué tipo de sensibilidad tuvo al imatinib, tomando todo el grupo de estudios evaluados, fíjense que aquellos pacientes que tienen la mutación del exón 11 son los más sensibles al imatinib, con tasas de respuesta de 67 a 83%. Los que tenían mutación del exón 9 son menos sensibles a los 400 miligramos, pero sí son más sensibles a los 800 miligramos. Y fíjense
que los pacientes que no se encontraba la mutación, la tasa de respuesta es notoriamente inferior, pero no es cero. Por lo tanto, uno no debería ser tan taxativo que en pacientes GIST wild type el imatinib no sirve. Uno debería seguir utilizando en aquellos pacientes que son wild type el imatinib también como primera línea de tratamiento. ¿Cómo evaluamos a los pacientes? Tanto los criterios estándares del RECIST o del SWOG subestiman la respuesta y no son buenos predictores de tiempo a la progresión y sobrevida. Hay algunos nuevos criterios que, si bien siguen siendo investigacionales, se basan fundamentalmente en tamaño y densidad y han demostrado ser importantes en términos de predicción de respuesta. Entonces, fíjense, por ejemplo, este paciente con un GIST con metástasis hepáticas, donde si bien no puedo decir que hay tendencia a pensar en que tiene respuesta parcial, hay un cambio de la densidad muy interesante que hace que es un paciente que claramente está en respuesta, pero por los criterios estándares uno no lo podría objetivar de esa manera. Escenarios de resistencia al imatinib: hay resistencia primaria, que son cuando los pacientes progresan dentro de los 6 meses, y pueden ser realmente por mala interpretación de las imágenes, por falta de adherencia en la toma de imatinib, por ser realmente un paciente que tiene un GIST con mutación del exon 9 y uno deba subir la dosis, o realmente hay verdaderas mutaciones que son resistentes al imatinib, como la de 842B del PDGFR, o los realmente wild type. Y aquellos que hacen progresión más allá de los 6 meses son los pacientes que uno asiste en la práctica cotidiana, donde la resistencia secundaria en general se genera por la activación de otras quinasas u otros mecanismos de resistencia. Los mecanismos de resistencia secundaria básicamente son la aparición de otras mutaciones, y las más comunes son la del exón 13, las del exón 17 y las del exón 14 en los casos de los pacientes con GIST mutado el KIT. Este es un ejemplo claro de una paciente mía que respondió al imatinib. Fíjense la densidad de la lesión hepática, y apareció un nódulo dentro de la masa captante en el PET. Y fíjense, la paciente fue a resección de esa lesión, y acá se ve la lesión activa, y esta es la parte de la lesión licuada por el efecto del imatinib. Esto es la aparición de una resistencia secundaria focal a un paciente que venía recibiendo imatinib. Segunda línea, la droga aprobada es el sunitinib. Hay una línea intermedia que es el 1.5, línea 1.5 que es el imatinib escalado a 400 o a 800 miligramos, donde el 30% de los pacientes accede a control de la enfermedad durante un periodo cercano a un año. El mecanismo de acción de sunitinib es no solamente contra las células tumorales, sino también tiene impacto sobre las células endoteliales del tumor y las células endoteliales o capilares de los pacientes, los pericitos. O sea, tiene un mecanismo multitarget de acción, y el estudio clínico fase 3 que generó la aprobación, si bien fue discutido inicialmente, realmente el diseño había sido apropiado. El objetivo era tiempo a la progresión, eran 312 pacientes incluidos contra placebo, y se vio que el sunitinib brindaba 7.7 meses de tiempo a la progresión respecto a 1.5 del placebo. Con estos datos el sunitinib fue aprobado en segunda línea. La tasa de respuesta por los criterios estándares no fueron tan importantes, 8%, pero fíjense el número de pacientes que demostró estabilidad de enfermedad, más de la mitad de los pacientes. La tercera línea está ocupada hoy en día por el regorafenib, que también es una molécula interesante, muy similar al sorafenib, también con un mecanismo de acción multitarget sobre diversas tirosinquinasas, y el estudio que le dio pie a la aprobación fue también contra placebo, con una randomización 2:1, un trabajo presentado en ASCO de hace 2 años atrás, en un periodo realmente con un reclutamiento muy rápido. En 6 meses se completó el estudio de casi 200 pacientes, y demostró también control de enfermedad en el 52% de los casos, y con un tiempo a la progresión del regorafenib de 4.8 meses respecto a menos de un mes con el placebo. Interesante como dato es que tanto los pacientes con mutación del exón 11 como mutación del exón 9 presentaron beneficio con el regorafenib. Entonces, hoy en día estamos hablando no solamente de una patología encontrada dentro del sarcoma, sino dentro del mismo GIST estamos hablando de distintas enfermedades por un perfil molecular claramente distinto, como se señala acá en la diapositiva. Entonces, hay mecanismos de acción de distintas drogas sobre cada punto de los que mencionamos acá. Exon 11 sensible a 400 miligramos de imatinib, 800 miligramos de imatinib útil para exon 9, y después el resto amerita mucha más información y mucho más estudio, por lo tanto debemos participar de los estudios clínicos que nos presenten. Escenarios controvertidos.
¿Se puede suspender el tratamiento con imatinib en algún paciente? La respuesta es no, fuera de un estudio clínico. ¿Cuánto tiempo se debería mantener el tratamiento con imatinib en enfermedad avanzada? Uno debería seguir hasta progresión, porque la droga se hace tolerable con el correr del tiempo. Los niveles éticos podemos discutir en algunas preguntas. En pacientes con intolerancia, que es menos del 5%, uno debe hacer lo posible para que el paciente sostenga al menos algo de dosis de imatinib para que el beneficio redunde para él. No hay ningún subgrupo de pacientes que se beneficie de inicio con sumitinib. ¿Qué hacer en caso a la progresión de lo que tenemos? Y bueno, en esto está un trabajo presentado en el Annals of Surgical Oncology, donde cuál es la práctica cotidiana de los médicos en Estados Unidos y en Europa en aquellos pacientes que ya han progresado a primera y segunda línea. Y como verán en la gráfica, el imatinib está de vuelta. Se puede reexponer imatinib, nilotinib, sorafenib. Hay otras opciones que la gran mayoría de los pacientes controla su enfermedad durante 2 a 4 meses, pero fíjense que la expectativa de supervivencia sigue siendo muy alta a pesar de haber progresado a distintas líneas. Estos son todas las series de fármacos que hubo en desarrollo y hay para distintos subgrupos de pacientes con GIST. Esto fue presentado en ASCO del año pasado. El pazopanib respecto a placebo demostró mayor control de enfermedad respecto a placebo el pazopanib, una droga también conocida por nosotros en el mecanismo o en el tratamiento del cáncer renal. En la enfermedad avanzada el cirujano tiene un rol importante y estos son todos trabajos relacionados a cuál es el objetivo del cirujano en enfermedad avanzada, que siempre puede operar a un paciente siempre y cuando esté en respuesta al imatinib y tenga una situación de enfermedad controlable y focalmente progresiva, no que tenga progresión difusa en todo el abdomen. Tiene que ser una cirugía programada, pautada, y el cirujano puede brindar control de la enfermedad durante 12 meses. Estos son imágenes, nódulo dentro de la masa, quirúrgico, recaída local, quirúrgica, progresión multifocal, no quirúrgica. ¿Sí? Uno debería en estos pacientes ofrecer algún otro tipo de terapia. Futuro inmediato, y para terminar las últimas 2 diapositivas, inmunoterapia en GIST, los GIST, aquellos GIST que no tienen realmente un cambio en su diferenciación, que siguen teniendo la misma clonalidad, que siguen siendo KIT mutados, en general no generan mucha inmunoedición y son tumores que difícilmente la inmunoterapia tiene un rol. Pero hoy en día hay estrategias para inflamar estos tumores y que estos tumores tengan alguna capacidad de ser beneficiados por las terapias anti-PD1, anti-PDL1 o anti-CTLA4. El otro punto importante es el beaming, que va a facilitar mucho las técnicas de genotipificación directamente con análisis de sangre. Como conclusiones, sabemos que los GIST son un grupo heterogéneo de enfermedades. La genotipificación nos permite optimizar el tratamiento con los diversos inhibidores de tirosina quinasa. El conocimiento biológico nos permite identificar múltiples blancos terapéuticos. Sigue siendo la cirugía el tratamiento más importante para los pacientes con GIST. El imatinib adyuvante es una indicación absoluta a 3 años en pacientes de alto riesgo. La neoadjuvancia también para pacientes que requerirían cirugías de amputación. Como sabemos, tratamiento sistémico, primera, segunda y tercera línea, ya bastante establecido ya hace varios años. La cirugía de enfermedad avanzada, limitarla y seleccionar al paciente apropiadamente en el equipo multidisciplinario. Y seguir investigando para esperar otro Big Bang en GIST, porque este Big Bang en GIST motivó también muchas aprobaciones de muchos fármacos y se hizo mirar con lupa muchas patologías como cáncer de riñón, cáncer de pulmón, que realmente tenían otro enfoque que era hacia la terapia citotóxica estándar, que era la quimioterapia. Como conclusión de todo es, los únicos que podemos modificar la historia de los pacientes somos todos, ni uno más que el otro, todos y funcionando todos, no solamente en el mismo país, sino también en forma de región o a nivel grupal mundial. Me parece que es la única forma de poder seguir alentando el conocimiento en esta patología tan atractiva y tan realmente desafiante como son los GIST. Así que muchas gracias. Gracias, doctor Chacón. Muy interesante su presentación. Ya tenemos algunas preguntas realizadas por los participantes. La primera de ellas dice, ¿en qué libro o página web puedo encontrar claramente cómo es la clasificación tumoral? La clasificación, entonces, cuando uno habla de clasificación tumoral,
acerca de los scores de riesgo. Los scores de riesgo van evolucionando. El TNM es en base a tamaño, ganglios y presencia de metástasis. Eso es una publicación del American Joint Committee of Cancer, donde se establecieron distintas pautas sobre la estadificación de los GIST. Eso figura en el manual ya establecido de TNM, publicado en el año 2010. El resto de los perfiles moleculares, esto es crecimiento creciente, cotidiano, y realmente hace que no haya un libro, sino que en realidad esto es de todos los días, y las modificaciones son todos los días en lo que hace la clasificación molecular. Básicamente conocíamos la clasificación molecular a través del KIT y del PDFR. El resto era conocido como wild type, como salvaje. Hoy en día, dentro de ese grupo salvaje, se van identificando grupos de pacientes que tienen mutaciones oncogénicas que lo hacen distinto que otro paciente. Entonces, eso es un conocimiento acumulativo, donde eso es nutrirse de las últimas informaciones. Hay un journal dedicado a los GIST, que es el Journal of GIST, que es online y es gratuito, uno puede tener acceso y realmente uno puede satisfacer muchas de las necesidades que uno tiene de estas patologías infrecuentes en ese tipo de revistas. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se da imatinib neoadyuvante antes de considerar cirugía en un paciente con GIST localmente avanzado? Bien, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad no está preestablecido cuánto tiempo uno debería hacerlo. Lo que es claro es que uno debe monitorear muy de cerca al paciente que va a hacerle neoadjuvancia. Significa tener una buena tomografía y eventualmente un PET. Son pacientes que uno debería tener el genotipado. Sería importantísimo porque un paciente con una mutación del exón 9 del KIT no tendría la misma respuesta de neoadjuvancia respecto a 400, respecto a 800 miligramos. Por lo tanto, el genotipado también sería muy importante tenerlo antes de empezar la neoadjuvancia. Y si uno empieza y sigue, porque el paciente está en respuesta, el tiempo útil está establecido entre los 6 y los 12 meses. Ese es el tiempo en el cual uno puede hacer terapia. Es difícil que el paciente tenga progresión intraimatinib, y es el margen que da entre 6 y 12 meses. Ese es el tiempo que la literatura o los expertos hemos consensuado como mejor recomendación. Ok. Otra pregunta. ¿Qué pasa con los pacientes que no tienen 100% apego al tratamiento, que no toman todas las dosis diariamente? Bueno, esa es otra muy buena pregunta, porque hacia la práctica cotidiana, la terapia oral, sea el imatinib o cualquier otra droga, tiene la virtud de ser oral y el paciente no debe inyectarse nada, pero uno debe pensar que el paciente toma o consume el medicamento en forma diaria. La adherencia en leucemia mieloide crónica está alrededor del 70%. En GIST hay algunas publicaciones en adjuvancia donde en realidad está cercano al 70 también y 80%. La tasa de discontinuación de estos fármacos por toxicidad está alrededor del 15%. Entonces, uno debe ser confidente con los pacientes, el paciente debe contar la realidad y debe tratar de mantener al paciente en terapia. El imatinib es una droga sencilla, pero los pacientes lo toman durante tantos años que a veces esa cosa sencilla se transforma en casi una complejidad, porque acumulan efectos colaterales menores, pero edema, anemia, cansancio. Si bien es leve, el paciente va teniendo mejores tomografías y va viendo que está cansado por el efecto de la droga, entonces se tienta a querer dejar el medicamento. Pero bueno, está en la capacidad del médico y del paciente y de la familia de poder sostener al paciente bajo la terapia. Hay algunas modalidades que hemos intentado ver, que era a través de los niveles séricos, y se ve que los pacientes que tienen mayor adherencia al tratamiento son los que mejor le va a largo plazo. Por lo tanto, uno debe ser realmente debe dar un buen consejo al paciente para que se sostenga en la terapia de la mejor manera. Ok, gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Puede reevaluarse el tratamiento con imatinib una vez recibido por 3 años?
de vuelta podés, porque no te escuché la primera parte. ¿Puede reevaluarse el tratamiento con imatinib una vez recibido por 3 años? En los casos de adyuvancia, en pacientes de alto riesgo, o sea, paciente que se operó, se resecó el GIST, tenía todas las características de ser de alto riesgo, el tratamiento hoy en día son 3 años. Si hay algún paciente en adyuvancia que uno continuara más allá de los 3 años, sí, son aquellos GIST donde hubo ruptura, donde uno le dice al paciente que tenemos que esperar algunos datos más para saber si uno debería extenderlo. Eso es para pacientes en adyuvancia. En pacientes con enfermedad diseminada, con enfermedad múltiple no operable, el tratamiento debe continuar hasta que el paciente progrese o hasta que el paciente no tenga cierta tolerancia, pero el tratamiento es de continuo. Los datos que mostré acerca de pacientes que hay casi un 22% de pacientes vivos a 10 años bajo tratamiento de imatinib, muestra que llevan 10 años. Yo en mi práctica cotidiana tengo 5 pacientes que llevan 15 años de tomar el imatinib. Si bien se toman alguna vacación en algún fin de semana o no toman las pastillas durante eventos como reuniones, fiestas familiares, pero hace 15 años que toman el imatinib. O sea que la adherencia, si bien forma parte de cada uno, si lo hace o no respetar, pero es factible poder continuar con la terapia a largo plazo. Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿la radioterapia en GIST localmente avanzados tiene alguna utilidad? La radioterapia tiene utilidad en términos de paliación de síntomas. Los pacientes que desarrollan enfermedad metastásica y controlan su enfermedad con terapia sistémica no es necesario irradiar, salvo en aquellos pacientes que tienen signos de compresión medular, lesiones cerebrales o lesiones que provocan dolor. En general se ve mucho ahora porque los pacientes antes no tenían la expectativa de vida que tienen ahora. Entonces, hay sitios metastásicos que antes no se veían en GIST, como las metástasis óseas. Y esos son patrones donde la radioterapia tiene un rol muy importante. Así que es muy atinada la pregunta. En lo que hacen los tumores localmente avanzados, ya sea un GIST de recto o de esófago, la radioterapia no se debería emplear, porque uno debe optimizar el tratamiento sistémico y, si es factible, después llevarlo a la cirugía del paciente. Ok, doctor, gracias. Siguiente pregunta. Acerca de cuándo se toman biopsias por ecoendoscopia y experiencia en biopsias mediante incisión endoscópica. Bien, la pregunta es realmente muy importante porque la sospecha debe ser la mejor herramienta diagnóstica. En caso que el gastroenterólogo o el endoscopista sospeche que se trata de un GIST, por las características de la lesión que se hace a través de ecoendoscopía, y tiene realmente características, bordes irregulares, quistes dentro de la lesión y mide más de 2 centímetros, no debe tomar biopsia y debe remitir al paciente a cirugía. Cuando hay dudas, hecho en centros entrenados, la biopsia con aguja puede brindar muy buena información si el material que se extrae es suficiente para tener citología y algo de muestra para hacer inmunistoquímica, sea el c-Kit o el Ki-67. Hay estudios donde la combinación de la citología y la búsqueda del Ki-67 a través de una aguja fina reditúa casi en un 93% de la chance de hacer diagnóstico de GIST mediante esta modalidad. Por lo tanto, sí es una buena pregunta. Las biopsias son seguras siempre y cuando el operador tenga experiencia al realizarlas. En general y en la práctica cotidiana, si hay sospecha de GIST, el endoscopista sabe que no tiene que tomar una biopsia y debe remitirlo a un cirujano o por lo menos al comité multidisciplinario para poder decidir cuál va a ser la mejor conducta. Ok, doctor, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto debe realizarse estudios de TAC en los pacientes con GIST? Bueno, eso es una muy buena pregunta en lo que hace al el seguimiento de pacientes que realizaron adyuvancia y son de alto riesgo. Durante la terapia adyuvante, luego de la cirugía, las tomografías pueden ser hechas cada 6 meses.
el mejor estudio es el tomográfico. Si el paciente no puede recibir contraste, una opción es la resonancia y eventualmente el PET, pero el seguimiento básicamente debería ser tomográfico. Durante el periodo de toma del imatinib adyuvante, las tomografías pueden ser cada 6 meses, pero una vez que se terminan los 3 años de imatinib, como la chance de recurrencia dentro de los próximos 2 años, o sea que terminados los 3 años, a los 2 años subsiguientes, es más alta, la tomografía se debe hacer cada 3 o 4 meses hasta llegar a un periodo de 5 años. Una vez que pasa el periodo de 5 años, los estudios de vuelta se pueden espaciar a 6 meses. En lo que es enfermedad avanzada, uno va midiendo la respuesta y en general como los GIS tienen una respuesta condicionada, habitualmente entre los 24 y 30 meses puede aparecer la resistencia, uno puede ser medianamente complaciente hasta esa fecha, hacer tomografías cada 3-4 meses el primer año, cada 4 a 6 el segundo, pero saber que después del segundo año puede aparecer el riesgo de progresión de la enfermedad, entonces uno de vuelta a bajar el número de tomografías, hacer cada 3 o 4 meses nuevamente. Pero eso es en base a criterios de riesgo, en base a la indicación del seguimiento, si es en adyuvancia o en enfermedad avanzada. Pero la pregunta realmente es muy, muy importante. Bueno, hay bastantes preguntas, voy a mandar la última y miramos cómo hacemos con las siguientes. Si el tumor mide menos de 2 centímetros, ¿se puede vigilar con ecoendoscopia? Si el paciente es visto en Europa, en Estados Unidos y acá en Argentina, entre menos de 2 centímetros se puede vigilar. Si el paciente es visto en Canadá por las guías de los canadienses, las lesiones entre 1 y 2 centímetros no se vigilan y se resecan. Ellos basan su indicación en decir que hay GIS menores a 2 centímetros, o sea, entre 1 y 2 centímetros, que tienen potencial metastásico. Entonces, en nuestra práctica cotidiana, si la lesión realmente mide menos de 2 centímetros, el seguimiento por ecoendoscopía, siempre y cuando el paciente sea adherente, se puede realizar. Ok, gracias, doctor. El tiempo se nos ha agotado y tenemos que dar por terminado el seminario. Las preguntas que quedaron pendientes, el doctor las contestará y se las enviaremos a los correos electrónicos. Finalmente queremos agradecer la participación de todos ustedes y agradecerle al doctor Chacón por su excelente presentación. Estamos convencidos que este seminario de actualización enriquecerá aún más los conocimientos de profesionales de la salud, estudiantes y pacientes, lo cual en el corto plazo redundará en beneficios para todos. Muchas gracias.